Pues oro y vamos a aprovecharlo, así que sin mucho más preámbulo, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Versículo 13. Mateo 16, 13. Amén. Cuando lo tenga, le voy a pedir que me lo diga, me lo haga saber con un fuerte amén. Amén. Como no fue fuerte, quiere decir que todavía no lo tiene. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Hermano, el tema de esta mañana, no sé si ya está por ahí. 16. Mateo 16, 13. ¿Lo tenemos? El tema de esta mañana es una iglesia unida. Una iglesia unida. Es el tema que vamos a ver en esta mañana. La siguiente diapositiva, Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, miren la pregunta que él le hace, que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos es, ¿qué han escuchado de los demás acerca de mí? ¿Quién dicen los demás que soy yo? Les preguntaba el Señor Jesús a sus discípulos. La respuesta que ellos dan es, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hago un paréntesis porque se me hace interesante. El Señor Jesús comienza haciendo una pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y después hace una pregunta aún más importante, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Aunque no es el tema, pero quiero mencionarlo porque se me hace interesante. Mira, hermano, usted pregúntele a su esposa, oye, ¿y los demás quiénes dicen que soy? No, eres una persona muy amable, muy caballerosa, muy simpático, siempre alegre, siempre sonriente. Bueno, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? A lo mejor la respuesta ahí no nos va a gustar. Al Señor Jesús le interesaba de algún modo saber qué pensaban los demás, pero sobre todo lo que más le interesaba era que su círculo cercano, sus discípulos, y a ellos les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, levantando la mano como siempre, ¿verdad? Me imagino a Pedro, yo. A ver, Pedro, tú dime. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sabe, hermano, que al cristiano el Espíritu Santo lo guía? Así como a Pedro en ese momento, no era Pedro hablando, era Dios hablando a través de Pedro. Cuando el cristiano se deja utilizar por Dios y es materia dispuesta para que Dios trabaje, el Espíritu Santo trabaja en uno y Dios habla a través de uno. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra, para que en el momento adecuado Dios pueda utilizarme y yo sea el que hable, Dios hable a través de mí. Amén. Dice, verso 18, lo leemos todos juntos con voz fuerte, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Aquí estamos ante una declaración bien importante, de suma importancia. Aquí estamos hablando del plan de Dios para la humanidad, cuando el Señor Jesús ya no estuviera. Estamos hablando de la fundación de ¿qué? La iglesia. No está hablando de una iglesia, no está hablando de alguna iglesia, no está hablando de las iglesias. Está hablando de ¿qué? De su iglesia. Dice, yo te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca, y cuando dice sobre esta roca, se refiere a sí mismo. En las Escrituras, cuando se habla del Señor Jesucristo, se le refiere como la roca angular, como la piedra angular, el centro, la base de todo. Dice, sobre esta roca que soy yo, el Señor Jesucristo, voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Y estamos hablando de algo sumamente importante, porque la iglesia es el plan de Dios para la humanidad después de que el Señor Jesucristo asciende al cielo. La palabra que se utiliza aquí en mi iglesia es eclesia, en el griego. Eclesia, que significa congregación, reunión. ¿Sí? Usted y yo somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El plan de Jesucristo de continuar con su obra salvadora y redentora para la humanidad, una vez que ya no estuviera aquí Él, que Él ascendiera al cielo, quien estaba encargado de continuar con esto, ¿sabe quién es? La iglesia. A la iglesia es a la que el Señor Jesucristo le encarga esta gran obra, este gran trabajo de seguir adelante con la predicación del Evangelio. De tal modo que la iglesia es el representante de Dios en la tierra. Amén. Usted y yo, cada uno de nosotros, de manera conjunta, somos los representantes de Dios en la tierra. Y lo digo de esta manera para que tomemos la seriedad del asunto, el valor del asunto. Si yo le digo, yo soy el representante de sindicato de trabajadores desindicalizados, ¿qué tan importante se escucha? Soy el representante de los taxistas, soy el representante de los petroleros, soy el representante, pero si usted y yo decimos, somos los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿cómo se escucha? ¿Algo sencillo? Algo que lleva mucha importancia. Y es importante, valga la redundancia, que lo entendamos de esta manera. La iglesia es la encargada de predicar las buenas nuevas de salvación y también de nutrir espiritualmente a los creyentes. Ese es el trabajo de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, le voy a pedir que me acompañe ahí. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Versículo 22 dice, la cual es ¿qué? Su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos los encargados de llevar adelante esta obra. Ahora, hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ya les dije que somos usted y yo. Pero ¿por qué lo digo? Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, le voy a pedir que vaya ahí, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Primera de Corintios 12, ¿lo tenemos? Dice, porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿un qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos. Por último, vamos ahora al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Léalo conmigo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Decimos amén? Amén. En Efesios leímos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ahora aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, nos dice que nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos usted y un servidor. Amén. Amén. La iglesia somos cada uno de nosotros. Hoy la iglesia está reunida en el nombre de Dios. Amén. Amén. La iglesia no es el edificio. ¿El edificio qué es? El templo. Y yo sé que nosotros en la mañana cuando usted salía le dijeron, vecino, ya se va, sí, ya me voy. Y como el vecino siempre quiere estar enterado, ¿y a dónde va? ¿Usted qué le dijo? A la iglesia. Y es cierto. Pero en realidad venía al templo. Porque la iglesia somos ¿quién? Usted y yo. Cada uno de nosotros dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia, de la iglesia de Cristo. Amén. Hoy, domingo, la iglesia se reúne. Pero le voy a decir algo todavía más importante. No más importante, pero algo que a veces no pensamos. Mañana lunes, la iglesia sale. No es que el domingo, cuando se cierra la puerta, la iglesia se pone en pausa hasta el próximo miércoles. No, mañana lunes la iglesia va a salir. La iglesia va a ir a la oficina, la iglesia va a ir a la escuela, la iglesia va a ir a la universidad, la iglesia va a ir al taller, la iglesia va a ir al campo, la iglesia se va a quedar en los hogares, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y la iglesia hoy se reúne, pero mañana comienza su trabajo al salir a demostrar y hacer lo que Dios manda para la iglesia. A veces como cristianos se nos olvida eso y pensamos que la iglesia es domingo en la mañana, domingo en la tarde, pausa hasta el miércoles, luego otra vez pausa hasta el próximo domingo. Pero aquí lo importante es entender y comprender esto, que el día de mañana la iglesia de Cristo va a salir y ahí es donde la iglesia debe de brillar. Ahí es donde la iglesia debe de ser sal, ahí es donde la iglesia tiene que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Qué hermoso es reunirnos como iglesia el día domingo. Aquí venimos a disfrutar del banquete de la presencia de Dios, a cantarle alabanzas al Señor, a escuchar su palabra, a nutrirnos con su palabra, a nutrirnos con la convivencia entre hermanos. Amén. Amén. Pero el verdadero trabajo de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo comienza al salir por esas puertas. Cuando la iglesia sale y se va a sus respectivos hogares, ahí comienza el trabajo de Cristo. Qué importante es que cada uno de nosotros cuidemos nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, que nuestro trato sea amoroso, gentil, amable, porque cuando las personas lo vean a usted, no solamente lo están viendo a usted, están viendo a la iglesia de Cristo. Por eso esas frases que no nos gustan, ¿y eso que es cristiano? ¿La escucharon? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Usted qué siente cuando le dicen así? Bonito, se alegra. Pero tienen razón. Somos la iglesia y de la iglesia se espera
un vivir distinto, un comportamiento distinto, una forma de actuar distinta. Porque no somos como los demás, tenemos a Cristo en nuestra vida y estamos representando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún más importante es que, es decir, el domingo llegamos aquí y todos nos miramos y ¿qué hacemos? Sonreímos, nos saludamos. Hermano, Dios le bendiga, un abrazo, somos gentiles, somos amables, somos amorosos, qué glorioso es andar con Él, y si vivimos, y toda esta armonía hermosa del Señor, amén. Pero debemos de cuidar de que esa armonía continúe el lunes, y que esa armonía continúe el martes, y el miércoles, y el jueves, y cada día de la semana. Más importante es que la iglesia cuide ese mismo comportamiento que mostró el día domingo al reunirse, el día lunes, cuando está en sus respectivos lugares. Y alguien dirá, ¿cómo? Sí. Una familia que es miembro de la iglesia, que pertenece a la iglesia, está representando a la iglesia. Entonces, el día lunes, si esa familia está gritando y se oyen gritos y casi balazos, y ¿a quién está dejando mal? A la familia Juárez Martínez, estoy diciendo los nombres, papeles al azar, pero también está dejando mal ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Porque los vecinos saben que los que viven en esa casa son cristianos. ¿Y van a dónde? A la iglesia. Por eso es importante que cada uno de nosotros cuide ese comportamiento. Los jóvenes representan a la iglesia, los señores representan a la iglesia, las señoras representan a la iglesia, los niños también representan a la iglesia. El apóstol Pablo entendía y comprendía esto. Entendía la importancia de que cada cristiano se sintiera parte de la iglesia, que sintiera el peso de la responsabilidad de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque si bien es cierto, es una enorme bendición, también es una gran responsabilidad. Pero debe ser algo de lo cual usted y yo estemos conscientes. No soy cualquier persona, estoy representando a mi Dios. Cuando yo hable de Dios, mi comportamiento, mi forma de vivir es la que me va a respaldar o es la que me va a decir. Es como si yo ando recetando unas vitaminas y yo digo, mire, le recomiendo, qué sueño, unas vitaminas, perdón, es que tengo un sueño, unas vitaminas que me dan una energía a uno, cómpremelas. ¿Qué me va a decir usted? Si son tan buenas, ¿por qué no se las toman si se está durmiendo parado? Hermano, usted y yo representamos a Cristo y que Cristo es la salvación y el que cambia vidas, ¿amén? Pero nuestra vida debe reflejar eso que decimos, porque somos la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo entendía, comprendía esto, la importancia de que cada uno de nosotros se sintiera parte de la iglesia y por lo tanto sintiera la responsabilidad de cuidar su forma de vivir. Uno de los temas en el cual el apóstol Pablo pone especial interés es precisamente el tema que estaba al principio, la unidad de la iglesia. Uno de los temas en los cuales el apóstol Pablo se concentra y habla en repetidas ocasiones es precisamente eso, la unidad de la iglesia. Dice, si dicen que conocen a Dios, pero no hay comunión entre ustedes, entonces tal pareciera que no se conocen
a Dios, porque si conocen a Dios, por naturaleza tendría que haber comunión entre ustedes como hermanos. Si algo puede ser un tremendo testimonio para el que no conoce a Cristo, es ver que el pueblo de Cristo, que la iglesia de Cristo está unida. Que hay armonía, que hay paz, que cuando llega al lugar, cuando llega por esa puerta, ve amor, ve unión y ve paz entre los hermanos. ¿Decimos amén? Amén. Pero aún mayor será el testimonio cuando el que vio eso aquí también lo ve reflejado allá afuera, en los hogares, en las aulas de clases, en las oficinas, en los talleres y en cada lugar donde un miembro de la iglesia está esforzándose por representar a Cristo de la manera correcta, adecuada y que se espera. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Porque si no, lo que hacemos es confundir. Allá se saludan, se abrazan y acá afuera se critican, se juzgan, se señalan. Allá cantan y acá gritan. Y dice el que no conoce a Cristo, entonces no entiendo. Por eso la importancia. El apóstol Pablo lo entendía y ese era un tema de suma importancia. También, si una iglesia unida es un tremendo testimonio, una iglesia desunida es todo lo contrario. Es una piedra de tropiezo. Por eso es importante que como iglesia estemos ¿cómo? Unidos. ¿Cómo? Unidos. Unidos. ¿Decimos amén? Amén. Pero esto debe notarse no solo el domingo, lunes, martes, todo el tiempo. El domingo es el día fácil. El domingo es el día de fiesta. En las familias, cuando hay fiesta, ¿a poco no se ve todo bonito? Ay, es los 15 años, todo el mundo se compra el atuendo bonito y foto familiar, todos los primos, todos los hermanos, todos los nietos, y hacemos todas las combinaciones, ¿verdad? Ahora todas las nueras que le salgan, dice la suegra, ¿no? Quiero aprovechar que estaban distraídas. Bueno, es día de fiesta, todo bonito. Lo difícil es los días normales, cuando no hay un pastel, cuando no hay un maestro de ceremonias, es cuando todo el mundo anda del chongo. El domingo es el día sencillo, porque venimos a alabar a Dios. Amén. Amén. Entre semanas cuando debemos esforzarnos por realmente mostrar y demostrar esa unidad como iglesia. Amén. Amén. Aquí, ya sea por vergüenza o por recato, por lo que nos guste, pues nos comportamos. Pero entre semana tenemos que comportarnos todavía aún más, aún mejor. Familias en guerra, amigos enemistados, unos hablando de otros, otros criticando a otros, otros juzgando a otros. ¿Sabe quién pierde con todo esto? La iglesia. Y por consecuencia, ¿sabe quién gana con todo esto? El enemigo. Por eso la suma importancia de que nosotros pongamos atención en esto. Entrando en materia, hermano, una iglesia unida es lo que Pablo pedía a los hermanos. Una iglesia unida es lo que Pablo pedía, es lo que Pablo anhelaba, es lo que Pablo deseaba. ¿Sí? Pero el deseo de Pablo no era un capricho personal. No es de que a Pablo se le haya ocurrido, ay, cómo me gustaría que todos estuvieran unidos, sería bonito, sería tierno, sería deseable. No, el deseo de Pablo que expresa en las cartas que manda a las iglesias no es más que el mismo deseo del Señor Jesucristo. Hay un texto que tengo ahí, el libro de Juan, creo que es el siguiente. Juan 17:11. El Señor Jesucristo orando
dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes son estos? Sus discípulos, su iglesia, usted y yo. Sí, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Fíjese la oración que hace: Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Todos juntos, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál era el deseo del Señor Jesucristo para su iglesia? ¿Que fueran qué? Uno. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando dice como nosotros, ¿a quién se refiere? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando dice para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, está diciendo: yo quiero ver una iglesia unida, y que esa unidad no sea más que el mismo reflejo de la unidad que tenemos el Padre, yo el Hijo y el Espíritu Santo. Decimos amén. Amén. La unidad que Jesucristo quería ver a su iglesia, en sus hijos, estaba basada en la misma unidad de la Trinidad de Dios. De tal modo que para la iglesia la unidad debe de ser algo continuo. No debe ser, hoy somos 24 de 25. Hoy tema la unidad. Y todos salimos, nos abrazamos. Qué bien. Miércoles se nos olvidó la unidad. Por ahí de noviembre, diciembre volvemos a tocar el tema. No, debe ser un tema que continuo. Amén. Fíjense cuál era la oración del Señor Jesús: Padre, que sean uno. Porque cuando la iglesia está unida, la iglesia avanza. Porque cuando la iglesia está unida, la iglesia impacta. Porque cuando la iglesia está unida, no hay quien la pueda detener. Porque van en el nombre del Señor Jesucristo, con un mismo pensamiento, con un mismo sentimiento. Padre, que sean uno, dice el Señor Jesucristo. Debe ser un pensamiento, debe ser algo continuo, pero no solamente algo continuo, debe ser algo que se busque de manera especial. Pues a ver si nos ha de ser unidos. No, debemos buscar ser unidos. Cada uno, levante la mano quien sea parte de la iglesia de Cristo. De manera individual debe buscar esa unión, para que de manera colectiva se refleje. No, pues el pastor que ve cómo le hace para unirnos. Él que calme con cada uno de nosotros y hasta que nos ponga de acuerdo a todos. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a ceder, a trabajar, a buscar esa unidad en el nombre de Cristo. ¿Decimos amén? Debe ser algo que se busque de manera especial y no esperar que sea algo que suceda por causa de la casualidad. Cada creyente, cada cristiano. Ahora le voy a despedir, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, cuando lo tenga me dice amén. Amén. Muy bien. Yo quisiera que en este punto cada uno de nosotros entendiéramos algo. No vengo a la iglesia, no soy parte de un club social, no es que fui a una congregación, soy la iglesia. Y al decir soy la iglesia, si usted dice soy la iglesia, también está diciendo tengo privilegios, muchos, pero también tengo responsabilidades. Cuando yo me siento parte de, es cuando empieza a funcionar esto. ¿Cómo sabe usted cuando su hijo está empezando a madurar? Aparte de porque ya no le huelen los pies. ¿Cómo sabe cuando su hijo está empezando a madurar?
Cuando de repente un día se levanta y ve que el patio está barrido y usted casi, ay, alguien se metió y barrió, eso nunca pasa. Se han llevado cosas, pero que barran no he visto. Y le dice, mamá, ya barrí yo porque tú trabajas mucho. Y quería colaborar. La mamá se queda así, le pone la mano en la frente y ya tenía chikungunya y dijo algo. No, está madurando, está entendiendo que es parte de esa casa y que debe de contribuir y que tiene responsabilidades. Cuando dicen, mamá, ustedes tienen gastos y yo quiero aportar de alguna manera, ya conseguí un trabajo, aquí está una parte de mi salario, ahí sí la mamá casi. Jóvenes, cuando hagan eso, primero sienten a su mamá, tengan un vaso con agua dado, por favor. Pero es cuando alguien dice, ¿está qué? Está madurando, está entendiendo. Bueno, como cristianos debemos llegar a la madurez de entender que esta es la iglesia de Cristo. Yo soy parte de la iglesia de Cristo y por lo tanto tengo responsabilidades. Tengo que estar preocupado por ver en qué puedo yo servir, colaborar. No al pastor, no a los diáconos, al mismo Dios, porque el trabajo que haga es para mi Dios. Amén. Efesios capítulo 4, verso 1, la unidad en el Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Me llama la atención algo. ¿Cuál es la condición del apóstol Pablo aquí? ¿En qué condición está? ¿En calidad de qué? De preso, detenido. Estaba al fondo de una mazmorra. Les prestaban a los presos una vela en la noche, de 11 a 12 aproximadamente. No había luz. No estaba de vacaciones. No estaba en el Hyatt de Cancún. ¿Sí? No estaba en un pueblo mágico, Papantla, comienza un elote. ¿Estaba qué? Preso. ¿A cuántos les gustaría en este momento estar presos? Hay quienes se sienten presos, ¿verdad? Pero no estaba en un lugar cómodo. Si la cárcel ahorita es fea, yo quiero que se imagine cómo era hace 2000 años. Y lo que me llama la atención es que dice, yo estoy preso, os ruego. ¿Cuál era la preocupación que Pablo tenía? Os ruego que vengan a sacarme. Os ruego para que paguen un buen abogado porque ya no aguanto. Les ruego que me traigan comida porque aquí lo que me dan no me gusta. Os ruego que me traigan una almohada porque la cama está de piedra. Os ruego, no. Aunque Pablo tenía cosas de qué preocuparse de manera personal, estaba en peligro su vida, su salud, su seguridad. A Pablo le preocupaban más otras cosas. Y se toma el tiempo para escribir y encargarle algo a la iglesia. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, aún en medio de la prueba que vivía, había algo que le preocupaba más que su propia libertad. Y era que la iglesia estuviera unida. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Que andéis como es digno. Cuando dice que andéis, hace referencia a nuestra forma de vivir. Les pido, les ruego, lo está haciendo de una forma amable, cariñosa, como lo pediría un papá. Digo, te lo ruego. Vive como debes de hacerlo. Os ruego que viváis como es digno. Se refiere a nuestra forma de vivir. Y hace hincapié en algo, ya no son los mismos. Cuando dice como es digno. Ya le he contado esta anécdota, se la voy a volver a contar a los que no la recuerdan. A mí de niño me encantaba andar descalzo.
sin playera. Que pues hace calor. Y mi mamá me mandaba las tortillas que quedaban como cuadra y media. Y yo me iba descalzo y sin playera. A mi mamá se le decía raro porque un muchachito de 17 años que anda en la calle, pues no, yo ya tenía más, tenía unos 12 años. Todavía ya iba en la secundaria, pero me gustaba andar así descalzo y sin playera. Y un día llegué a las tortillas y me di cuenta que en la fila de tortillas estaba la niña que me gustaba en la secundaria. Y me miré los pies y no me había cortado las uñas del pilón, descalzo y sin playera. Y dije, no es digno que yo ande así. Y salí corriendo a la casa y llegué y me puse pantalón, me puse calcetines, me puse tenis, me puse playera, me peiné, me perfumé. Cuando me vi, ya la niña ya estaba. Pero yo entendí algo. Ya no tenía edad para andar descalzo, sin playera. Estaba ¿qué? Creciendo, y hay cosas que uno tiene que entender, hermano. Usted y yo como cristianos no podemos andar descalzos, sin playeras en la vida. Tenemos que andar bien vestidos, bien alineados. Estoy haciendo una analogía, es decir, debo vivir y comportarme como es digno, como un hijo de Dios, como un representante de Cristo, como un miembro de la iglesia. Amén. Amén. En mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de responder, en mi forma de accionar. Os ruego que andéis como es digno. Se refiere a que ya no somos los mismos. Nuestro nombre ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios. Nuestro título, nuestro estatus ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué espera usted de un hijo del diablo? Diabludas. ¿Se va a indignar cuando vea que hace algo malo? ¿Se va a enojar? Es normal. ¿Es lo que? Pues es normal, yo sí es hijo del diablo. Ahora, hermano, ¿qué espera usted de un hijo de Dios? Si del hijo del diablo espera diabluras, del hijo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestra manera de andar. Dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como ¿qué? Como es digno. Nuestro nombre ha cambiado, nuestro valor ha cambiado y por lo tanto debemos vivir representando dignamente lo que ahora somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Juan capítulo 2. ¿Tengo el texto ahí? Mire, para ir rápido. Primera de Juan capítulo 2, porque vamos a leer Efesios 4 del 1 al 32. Entonces, el que dice, 1 Juan 2, 4 al 6, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Yo soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia y haces lo que Dios manda. No, hago mi voluntad. Entonces, ¿eres qué? ¿A cuánto les gusta que les digan mentiroso? Sí soy, pero que no me lo digan. Se siente feo. Bueno, dice la palabra del Señor, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6 juntos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué gran responsabilidad. Dice que andéis como es digno. Y bueno, ¿y cómo es digno? Pues debemos andar como él anduvo. ¿Sencillo? ¿Imposible? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dicen amén. Pero eso es un objetivo que yo debo tener claro en mi mente cada cuando. Siempre. Siempre.
Yo recuerdo de niño, yo quería caminar como mi papá. Y me quedaba viendo y caminaba. Y caminaba. No sé si lo logré, pero de repente se me olvidaba y yo caminaba otra vez como cualquier niño, pero de repente lo volví a ver y sí tengo que caminar como mi papá. Y me paraba como mi papá se paraba y trataba de hacer todo como él. Bueno, como discípulos de Cristo debemos andar como es digno. Y debemos andar como él andó. ¿Cómo miraría Jesús a un borracho? Así debemos de mirar. ¿Cómo le contestaría el Señor Jesús al que lo ofende? Así debemos contestar nosotros. ¿Cómo trataría Jesús al muchachito que se equivocó y cometió un error, que además es nuestro hijo? Así debemos de tratarlo. Y aquí aclaro, el Señor Jesús no solapaba a nadie, pero trataba con amor a todos. Que andéis como es digno. Y esa es una pregunta para hacernos cada día. ¿Estoy representando dignamente a Dios y a la iglesia de Dios? Continuamos con la lectura y esta parte me llama la atención. Que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, yo quiero decirle algo. Si usted y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, y si somos miembros de la iglesia de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo, es por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hubieran tenido que hacer una selección de las mejores personas, los mejores varones, las mejores hermanas, las mejores mujeres, para poder formar parte de esta iglesia, ¿cuántos hubiéramos pasado del casting? A ver, vamos a ver su listado de virtudes, su listado de defectos. No, si pasa el casting, usted es muy bueno, pásenle. No, estamos aquí por gracia y misericordia de Cristo. Amén. Porque Él un día nos llamó, nos salvó, nos limpió y está trabajando en nuestra vida. Pero también quiero decirle algo, estamos aquí por voluntad propia. Porque a nadie obliga a Cristo. Y a mí me llama la atención una palabra, vocación, creo que la tengo ahí. Vocación. Dícese llamada o inspiración que una persona siente procedente de quién? De Dios, para llevar una forma de vida, especialmente de qué? De carácter religioso. Otra definición sería inclinación o interés que una persona siente ¿en dónde? En su interior, para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Pero todo tiene que ver con algo que personal. El Señor llama y el que responde es uno. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo diga que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Es decir, fue algo que ustedes sintieron ¿en dónde? En el corazón. En su interior, en su corazón. Fue algo que nació de ustedes, tomaron la decisión. Nadie los obligó, nadie los empujó. Cada uno tomó la decisión de manera personal. Por lo tanto, no debería ser una carga. Por lo tanto, no debería ser algo engorroso, algo trabajoso, algo difícil. Tendría que ser algo natural, porque es algo que nació de ti. Amén. Es como el médico que es médico por vocación. Ve a un enfermo y ¿qué es lo que quiere hacer? Curarlo. No anda preguntando, pero trae dinero. Está afiliado, tiene seguro.
seguro de gastos médicos mayores, porque yo si no, ese no es médico por vocación, ese es por obligación. El que es por vocación, ese lo que quiere es curar. Como cristianos, debe ser algo por vocación que surgió de nuestro interior, para que esto no sea una carga, sino sea un anhelo, para que esto no sea un sufrimiento, sino que sea un deseo, el servir y agradar a nuestro Dios. Amén. Os ruego pues, yo pues, Dios del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Verso 2, y aquí entramos en materia. ¿Cómo vamos a lograr esa unidad como iglesia? Comienza con toda humildad. Si no hay humildad, no va a haber unidad. Si no hay humildad, no va a haber humildad. Con humildad, dice, como virtud consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades sin vanagloriarse por ellos. Habla también de una persona humilde, no solamente está consciente de sus limitaciones, también está consciente de sus virtudes. Pero dice, sin vanagloriarse por ellos. Hermano, como cristianos, lo que más nos afecta para que no haya unidad en la iglesia es la soberbia. Es el creerme mejor que los demás. Es el creer que soy el único que puede hacer las cosas. Es creer que soy el único que sabe cómo hacen las cosas y cómo quedan bien, y que los demás no lo saben. Es creer que yo siempre voy a estar bien y nunca me voy a equivocar, y que el que se equivoca es un tonto o un débil. Y eso es lo que provoca ¿la qué? La desunión en la iglesia. Si queremos que haya unidad, el apóstol Pablo nos dice, ¿con qué? Con toda. Pudo haber dicho con humildad, pero quiso agregar la palabra toda para demostrar que se necesita mucha humildad. Ahí están las hermanas en la cocina, y la hermana pues es nueva, apenas tiene 25 años cocinando y batalla para hacer un huevo revuelto, ¿verdad? Y ya se le está pegando, y llega la hermana bien humilde. Ay, hermana, quítese, usted no sabe, esto se hace así. Y la hermana, ay, qué bonito me está enseñando, me gusta, ¿verdad? Obviamente que va a haber ahí un pleito. ¿Con toda qué? Humildad. Ay, hermanita, debe ser el sartén. Esos sartenes son de teflón, pero siempre se pegan, no importa. A ver, déjeme le ayudo. Con toda humildad. Con toda humildad, sabiendo que no tengo que ser bueno para todos, y que habrá cosas en las que necesite pedir ayuda. Que el decir, hermano, esto no lo sé hacer, esto no lo sé afrontar, esto no sé cómo llevarlo a cabo, ayúdeme. No pasa nada. Se necesita ¿qué? Humildad. Para entender que los demás se van a equivocar, que yo me voy a equivocar, y que todos necesitamos de todos. Hay unas frases que están muy hechas. Yo no necesito de nadie. Solo vine y solo he andado toda la vida. Mentira. Dios siempre ha estado con usted. Porque solo no hubiera hecho nada. Humildad es lo que nos hace falta en la iglesia. Con toda humildad. Y aquí tenemos que hacernos cada uno de nosotros esa autoevaluación. ¿Qué tan humilde he sido? Pero no, insisto, y como decía al principio, no solo aquí en la iglesia cuando estamos reunidos en el templo. De nada nos sirve ser muy humildes aquí y soberbios en casa, con la esposa, con los hijos con los padres con los hijos, entre el matrimonio, entre amigos. De nada me sirve ser muy humilde aquí si en la oficina soy una persona pedante, prepotente. De nada me sirve ser muy humilde aquí si en la escuela me siento el más popular y el VIP que nadie me merece. Esto la iglesia lo tiene que reflejar en el templo y fuera del templo. ¿Cuándo decimos amén? Amén.
Imagínense, está un muchachito que estudia en la universidad y otro muchachito de la misma iglesia que estudia en la misma universidad, pero no se hablan. No que son hermanos, no que van a la misma iglesia. ¿Y dónde está qué? La unidad. Ay, pues es que él es fresa, por eso no le hablo. Unidad, humildad. Hace falta. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Hay que ser humildes. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dos virtudes que debemos anhelar y buscar, y sin las cuales prácticamente será imposible lograr la unidad. La siguiente palabra, mansedumbre, que de repente se nos dificulta, es la virtud. Pues alguien dice, bueno, he oído de la mansedumbre, pero ¿qué es la mansedumbre? Es la virtud que modera la ira. A ver, levante la mano los iracundos. No se queda. Si usted pasa de feliz a furioso, nada más con hacerle así, usted es iracundo. Y debemos de controlarlo. Dice, es la virtud que modera la ira y sus efectos, ¿qué? Desordenados. Está el hermano estacionándose en un lugar donde no debe estacionarse. Está contento escuchando a Jesús allá al número. Es el universo. Echando de reversa. Pero ya ve que allá viene el hermano diácono que ya le echó el ojo para decirle que no se estacione. En ese momento aprieta los dientes, aprieta el volante y ay, vienen a decirme. Si yo me quiero estacionar aquí, es calle, que venga la grúa. Y se pone como Hulk, ¿verdad? Furioso. ¿Le está haciendo falta qué? Mansedumbre. Le va a contestar algo, luego el hermano diácono se va a venir triste y le va a decir a la hermana, no es que me dijo cosas, y la hermana va a decir mañana en la oración, quiero pedir porque mi esposo está muy triste porque el hermano fulano de tal se enojó y dijo cosas y al rato no, y le ofendió y le hizo señas y todo se transgiversa, cuando lo que nos faltó fue mansedumbre para controlarnos. E insisto, muchos aquí en la iglesia somos muy mansos. Sonreímos. No se preocupe, hermanito, no pasa nada. Ya me he hecho reflexión, no pasa nada. No pasa nada. Casi escupiendo sangre, no pasa nada. Estoy en la iglesia, va a caer un rayo, dice uno. Pero el martes, el jueves, algunos somos llenos de ira, ¿sabe con quién? Con los hijos. Ya se le cayó un vaso de cristal al niño. Teníamos dos, se cayó uno. ¿Cómo reacciona la mamá? No pasa nada, bebé. Tranquilo, hombre. Es cristal. Era cristal cortado, me lo dejó tu bisabuelita. No pasa nada. ¿Así? Chamaco inútil, te estoy diciendo. Y hasta las 2 cuadras ya escucharon. Ya están los hermanos. Yo no le estoy diciendo que diga, ay, un aplauso, ten 10 pesos, rompiste un vaso, felicidades. No. Si hubo distracción, si fue por desobediente, tendrá que tomar medidas, tendrá que aplicar un correctivo. La diferencia es cómo va a reaccionar usted. Oye, hermano, pero no estamos hablando de la unidad de la iglesia, sí, pero es que hay un grupo representando a la iglesia en esa casa, que es usted, su esposa, sus hijos. Y si como hijos si como familia no se ven unidos, a la misma iglesia es a la que no están haciendo que se vea como unidos. Virtud que modera la ira y sus efectos, es una forma, dice, de templanza, que evita todo movimiento desordenado. ¿De qué? Resentimiento por el comportamiento de otro. Está bien, hermano, no pasa nada. No pasa nada, pero vaya, viene la mía. He de ver su coche estacionado. La esposa, acuérdate quién te ha de cenar. El esposo, el esposo, pero vas a ver en la quincena.
Los hijos, ay, pero vas a ver en la entrega de boletas. Y es venganza por todos lados. No, nos amamos y nos perdonamos, pero el resentimiento por el comportamiento del otro está presente en todos lados. Como iglesia debemos de buscar ¿qué? Unidad. Y cada uno de nosotros es representante de la iglesia en su casa, en su oficina, en su trabajo, en la escuela. Y debemos de ser humildes y mansos. Cuando yo digo humilde y manso, ¿a quién le recuerda? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, manso y humilde. Por eso Él nos dice que andéis como Él andó. Ahora yo le pregunto, ¿es posible que haya unidad en un grupo de personas donde no hay humildad y donde no hay mansedumbre? No. ¿Sabe cómo van a andar? Quiero. A pedradas. De las físicas y de las que son habladas. Por eso la importancia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportar es la capacidad de sufrir y tolerar. Es la capacidad, dice, cuando a alguien se le aplica una fuerza o presión y esto ni se mueve, ni se daña, ni se altera. ¿Cómo ven este banco? ¿Se ve fuerte? ¿Cuántos me animan a que yo me suba sobre él y pegue un brinco? Vamos a hacer la prueba. ¿Me soporta o no me soporta? ¿Y este? Sí. No me voy a subir, pero yo creo que me soporta. Muchos somos como esto, hermano. No soportamos nada. No me mires, no me hables, no me grites. Estás respirando y lo haces a propósito y sabes que no me... El hermano de al lado y sabe que eso me molesta y más fuerte le hace. No soportamos nada. Soportándonos unos a los otros. ¿Cuántas formas de ser en cada uno de nosotros habrá aquí distintas? El problema es que nosotros queremos que todos sean como yo. Y qué bueno, hermano. Gracias a Dios que cada uno es de una manera diferente y especial y entre todos nos complementamos. Amén. Amén. Soportar es, dice, resistir algo sin dañarse, sin deformarse, sin romperse. Va a haber contestaciones que no le van a gustar, va a haber formas que no les van a gustar, va a haber sentidos del humor que no les va a gustar, va a haber gente que se queja mucho, va a haber gente que no habla, va a haber gente que habla mucho, va a haber gente que para todo opina, va a haber gente que nunca opina de todo. Pero si queremos unidad, tenemos que aprender a ¿qué? A soportarnos unos a otros. ¿Con qué dice? Con paciencia. Paciencia. Y es una ciencia poder hacerlo. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y ahí es donde nos damos cuenta que muchos somos ¿qué? Impacientes. Dice la Biblia, tienes que aprender a soportar. No, si yo lo soporto. No lo soportas porque cada que hable haces gestos. No lo soportas. No, si sí lo soporto. No lo soportas porque cuando llegas te vas. Cuando él llega tú te vas. Porque cuando te saluda te chuecas la cara. Con paciencia. ¿Y saben por qué? Deberíamos de tener esa paciencia, porque todos los demás tienen paciencia conmigo.
que el único que se llama los mejores chistes soy yo. Que el que siempre trae una cara alegre soy yo, y no me doy cuenta que yo puedo ser muy molesto para muchos, y que sin embargo, por amor, me soportan, me sonríen, me abrazan y me aman en el Señor. Así que en respuesta a ese amor que ellos me tienen, yo tengo que hacer lo mismo para con los demás. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Es que, hermano, yo no le veo, no le busque razones. La razón es una: el amor que debe haber en Dios. Si se lo merece, si no se lo merece, si se lo ganó, si no se lo ganó, ámelo, sopórtelo con paciencia, porque Dios así manda, y porque Dios lo soporta y le tiene paciencia a usted y a mí, y eso tendría que servirnos de ejemplo. Amén. Amén. Solícitos, verso 3. ¿Qué es una persona solícita? Es la actitud que tiene alguien de hacer eso que le encargaron de manera especial, hacerlo en tiempo y forma y rápido. ¿Sí? Ha ido a las tiendas, buenas, señor, una coca, y usted se está muriendo, y ay, como a las 2, ay voy, le gritan. Si hay una tienda al lado, ¿usted qué hace? No, me voy lejos, ahí en el oso me saludan, y si no me saludan, me pagan una coca. Así que no es una actitud solícita, es decir, ay, si quieren, por eso el que tenga tienda, que la dice solícito, es decir, es algo que debemos de buscar de manera primordial. Es algo que en mis prioridades tiene que estar. Debo de buscar ser humilde, debo de buscar tener mansedumbre, debo de buscar soportar a los demás y tener ¿qué? Paciencia. ¿Ya ven el chavo cómo se quejaba de eso? El del 8. Muchos de nosotros también así. Muchos se van, es que no me tuvieron paciencia, todos me criticaron. No, paciencia. Pero para eso tenemos que estar como solícitos, es decir, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es algo que es posible por medio del Espíritu Santo. Dios ya nos ha dado esa unidad. Amén. Ahora nosotros debemos de guardarla, porque el enemigo está dispuesto a robarla. Dios lo hace posible. El enemigo quiere robarla y nosotros somos los encargados de que no suceda así. De no dar lugar al diablo, de aprender a sufrir el agravio, de ceder con tal de que se guarde esa unidad en ese vínculo de paz. Es para que podamos vivir en paz aquí en la iglesia, en el templo, pero también en nuestros hogares. Y cuando esa paz se vea, se note, la gente sabrá que lo que hablamos no es mentira, que lo que hablamos es verdad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Termina hablando de una ¿qué? Unidad. Tenemos todo en común, Dios. No tenemos razones para estar separados, no tenemos razones para estar divididos. ¿A quién tiene usted como Padre? ¿A quién? A Dios Padre, amén. ¿O alguien tiene otro Dios aquí? No. ¿Quién es el que está en su corazón y lo guía? ¿El Espíritu qué? Santo. ¿Alguien tiene otra persona que no sea el Espíritu Santo en su corazón? Como cristiano, un Dios Padre, todo uno solo. Así nosotros debemos de estar como unidos. Amén. Hermano, que todos sean uno, que diga el Señor Jesús. Amén. Que lo que nos motive como iglesia a estar unidos sea el amor de Dios. No es imposible, es posible cuando hacemos al lado lo que yo quiero y pongo primero lo que Dios quiere.
recordando esto, que la iglesia no es solo el domingo. La iglesia continúa el lunes, el martes, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, y que como representantes de Cristo debemos cuidar nuestra manera de vivir. ¿Decimos amén? Amén. Así que, hermano, pues al salir tenemos la oportunidad de poner esto en práctica y de darle gracias a Dios por darnos tan grande privilegio de poder decir: soy de la iglesia de Cristo, soy del cuerpo de Cristo, soy un hijo de Dios. Hermanos, que el Señor le bendiga. Le doy el tiempo a nuestro pastor. Dios le bendiga.